Cordial saludo a todos los estudiantes a través de este curso de mediador en ABA. Tengo este tema para actividad, se llama Géneros periodísticos conectando narrativa e historia hermenéutica. Está dirigido a estudiantes de comunicación social de la Universidad Nacional Abierta de Distancia interesados en fortalecer como esas competencias en periodismo narrativo, análisis crítico e histórico a través de los géneros periodísticos. Cómo esta interdisciplinariedad logra fortalecer el rol del comunicador. La idea es que el estudiante dentro de este propósito tenga como pues las características principales de cada uno de los géneros, cómo se relacionan, cómo se vinculan y cómo la hermenéutica, la historia logran hacer de manera de simbiosis que le permiten tener una arquitectura para poder hacer análisis crítico dentro de los medios de comunicación y cómo se transforman esas narrativas. Quien les habla, Ricardo Bedoya Orjuela, docente del programa de comunicación social de la zona Amazonía Orinoquía del CEAR de Acací. Lo primero que hay que hacer es preguntarnos qué son los géneros periodísticos, cuál es la identidad, cómo nos permiten analizar cómo esos tres elementos que ayudan a la relación, como lo venía comentando, de la interdisciplinaridad entre los géneros interpretativos, narrativos y desde perspectivas críticas. Eso nos ayuda a nosotros a construir. Y esta actividad lo que busca es que comprendamos cómo el poder de la narrativa periodística para registrar el presente, analizar el pasado y construir una memoria colectiva a través de esos relatos de memoria individual, cómo se pueden engranar y cómo podemos sacar el provecho de crear historias a través de estos mismos géneros periodísticos y cómo estos géneros periodísticos también nos ayudan a transformar desde la actualidad el pasado y la comprensión de este mismo, cómo nos puede dar unas mayores perspectivas. Así que vamos a continuar. Esta exposición del tema viene vinculada con tres elementos. Entonces, géneros periodísticos, relación con la historia, y la hermenéutica y el análisis crítico para poder entender estas perspectivas de cómo esta, de manera holística, puede llegar a tener un análisis de la hermenéutica para poder comprender todos esos elementos característicos que nos llevan a desarrollar. Aquí podemos ver cómo podemos utilizar esas comunicaciones de la información relevante. Entonces, ya habíamos hablado que se dividen en categorías principales como son informativos, de opinión e interpretativos. Y cómo esa relación con la historia y la hermenéutica le permite dar como ese esencial porcentaje. Entonces tenemos un evento importante como lo que es lo que está sucediendo en el Catatumbo, entonces, cómo el ELN es parte de esto, cómo las FARC, o sea, las disidencias, perdón, de las FARC hacen parte también de este presente y cómo a través de la hermenéutica podemos entender la interpretativa de estas narrativas de diferentes perspectivas, cómo genera polémica, cómo genera todo ese contraste y cómo esos posibles sesgos los podemos analizar y podemos dar un mejor evento y comprensión de entender ese impacto en la opinión pública y cómo podemos tener una verdad, pero a través de las gráficas de diferentes perspectivas. Es lo que hace también el ejercicio de centro de memoria histórica. ¿Qué instrucciones vamos a tener? Pues entonces nosotros lo que vamos a tener es que elegir un género periodístico para que el estudiante pueda
tener como un breve artículo, pueda tener esos elementos y esas características. Debe responder, pues primero debe buscar una noticia reciente o ir al centro de memoria histórico y buscar una noticia ya, o dentro de su ejercicio también puede encontrar en la JEP. La pregunta que debes llevar al foro y construir ahí con tus compañeros este análisis, ¿qué género crees que se usó? ¿Cómo cambia la perspectiva del lector si esa noticia se presenta como crónica o editorial? Entonces, ¿cómo va? Ahí vamos a ver que editorial es algo opinión y vamos a ver cómo la crónica, que es interpretativo, pero que tiene una riqueza literaria, entonces va a tener incidentes. Entonces, en el grupo o en el foro, en la parte de aprendizaje colaborativo que debes realizar, debes seleccionar una noticia reciente, luego transformarla, esa noticia, en otro de los géneros periodísticos que quieras trabajar. Comparte sus resultados en el foro y reflexiona sobre cómo cambia la perspectiva de cada uno de los lectores según el género que tomas. Y de manera individual, transforma una noticia en crónica. Busca una noticia crónica dentro del Centro de Memoria Histórica y dentro de la JEP y lo llegas a transformar en una noticia reciente sobre el conflicto armado y lo analizas desde la perspectiva de esas narrativas que te han ofrecido. ¿Listo? Link de las preguntas. Entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Tenemos también una evaluación interactiva tipo quiz, pero es como un juego. Aquí está el link y lo puedes detallar del quiz. Entonces, ¿qué vas a tener? Pues vas a tener 10 preguntas. Además de eso, vas a responder de manera correcta. Tienes dos opciones y una vez responda cada una de las preguntas recibirá una breve explicación para reforzar tu comprensión del tema. ¿Ello qué implica? Lo que tengas de comprensión del tema, pues lo responde a las preguntas y lo adjuntas una captura de pantalla y con ese resultado lo llevas al foro. Es importante darle link y comenzar a abrirlo en Google o en Macs, lo puedes abrir hasta el celular a través del link, son solo 10 preguntas. Aquí en esta tabla vamos a identificar los ejemplos que hay, vamos a tener géneros periodísticos, la categoría, perdón, característica y ejemplo real desde la JEP o del Centro Nacional de Memoria Histórica. Vamos a tener la noticia, que usted sabe que categoría es informativo junto al reportaje que también es informativo. Obviamente la noticia tiene unas características que pues es breve, es objetivo y debe responder las preguntas qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo y se redacta en manera de pirámide invertida. Y también lo puedes hacer a través de un caso, por ejemplo, de la JEP por el exterminio de miembros de la Unión Patriótica. Entonces voy, observo la noticia, voy, la busco en la página de la JEP, escribo ahí, encuentro la información, leo y a partir de leer esa información puedo hacer una noticia que me responda el qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. Si la quiero hacer de reportaje, pues también está la oportunidad. Aquí en ejemplos reales puedes tomar esos ejemplos, los puedes exponer. Entonces, ya sabemos que la categoría del reportaje pues es informativo, que es extenso, que va a profundizar, que incluye entrevistas, o sea, te tocaría buscar a alguien que te dé información, datos y antecedentes del despojo y desplazamiento en Colombia. Las voces de las víctimas, eso aparece en el reportaje del Centro Nacional de Memoria Histórica. Entonces puedes buscar la opinión de una persona o puedes buscar a alguien que haya sido desplazado dentro del territorio colombiano y además te puede dar
algunas nociones o algunas grandes historias que las puedes trabajar. Si quieres, también puedes tomar la editorial o la parte de la columna que son de opinión. Están pues los relatos del conflicto, la historia de un sobreviviente en Montes de María, es argumentar, reflexionar, poner tu opinión, tu teoría, si crees que es bueno, si crees que es malo, si aún miente, si aún hay la posibilidad de la verdad, tu criterio. Ahí puedes emitir pues, algunos de tus criterios, de tus conceptos, y pues es un estilo subjetivo y a pesar de eso, pues da una argumentación de tu perspectiva. Está la crónica, que es interpretativo, que pues ya sabemos que son relatos que describen, que pueden utilizar enfoque literario que le va a dar mayor riqueza a la explicación y al argumento que usted da de la observación. Entonces, esos relatos descriptivos, la historia de un sobreviviente de Montes de María. Entonces, ahí vas a encontrar una crónica dentro del Centro Nacional de Memoria Histórica y vas a comprender todos esos eventos y esos sucesos que en aquella época eran noticias, pero que a medida que van pasando se van convirtiendo en historia, y a través de la hermenéutica puedes enriquecer la crónica porque vas conociendo y vas exponiendo esos elementos. Igual está la entrevista interpretativa, ¿cierto? Que incluye pues preguntas al entrevistado, eh, el periodista puede analizar, le da un contexto, puedes guiar la entrevista y además de eso la entrevista a víctimas del conflicto armado reconstruye esas memorias. Entonces le permite tener al Centro Nacional de Memoria Histórica y además te puede aportar y ayudar a que conozcas desde esa mirada cómo observaban ellos el conflicto. Entonces eso te enriquece. Eso ayuda a construir la realidad de una manera gráfica y de una manera de diferentes perspectivas para que conozcamos la opción de por qué un llamado colombiano aún estamos en post-conflicto y seguimos. Ellos los géneros periodísticos no solo informan, sino que también registran la historia, fomentan ese análisis crítico a través de esa interdisciplinaridad que existe entre la hermenéutica y esos tres escenarios. Y pues se enriquece por la interpretación y nos ayuda a construir como arquitectos y como mediadores de la información que somos nosotros, pero ya de una manera más reflexiva, no tan somera, sino que nos ayuda a profundizar para buscar con claridad e encontrar todo eso. Ahí están las bibliografías, los elementos del Centro de Memoria Histórica, la verdad abierta, rutas del conflicto que te pueden ayudar, la misma JEP, y pues el mensaje final que les doy es pues narrar con rigor y la empatía de transformar el presente y construyendo el futuro. Así que bienvenidos a esa actividad. Gracias.